Si llevas algún tiempo usando la Internet, debes haber escuchado aquello de que el contenido es rey. Pero, ¿qué es eso del contenido? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo llegó a proclamarse como rey de la Internet? ¿Alguna vez has oído hablar de oferta y demanda? Son la base de la economía capitalista. Cuando algo escasea, aumenta de valor. Y lo contrario también es cierto. Cuando algo abunda, vale muy poco. Ejemplo de esto son el oro y la sal. Con el contenido sucede algo similar. Hay tanto y tanto que nos arropa cada vez que buscamos algo en nuestro motor de búsqueda. El problema es que mucho es desacertado y el resto es repetido. Según la enciclopedia digital Wikipedia, solo el 1% de lo que encontramos en la Internet es contenido fresco y relevante. Fresco y relevante son términos que Google ha venido enfatizando hace casi una década como esenciales para que el contenido se coloque favorablemente en su motor de búsqueda. Fresco significa que la información sea nueva, esté presentada de una manera distinta o se enfoque en aspectos diferentes de un mismo problema. En otras palabras, que no sea un refrito de información anterior. Relevancia tiene que ver con que los resultados de la búsqueda sean acertados. En otras palabras, que lo que encuentre conteste mi pregunta con el mayor grado de acierto. Lo contrario causa decepción en la mente del usuario y provoca que en el futuro elija otra opción de búsqueda. Y Google no quiere eso. La redacción SEO o SEO para efectos de este video es la herramienta perfecta para atender ambas necesidades. ¿Por qué? Pues porque aumenta la eficacia y la eficiencia de nuestro contenido. Pero fíjate bien que dije herramienta. Mal usada va a ser como un serrucho tratando de apretar un tornillo. Dicho de otro modo, si tu contenido no es fresco y relevante, no va a haber redacción SEO que lo haga colocarse favorablemente en los motores de búsqueda. Entonces, ¿qué es la redacción SEO? La redacción SEO comienza por el final para llegar al comienzo. Sí, yo sé que suena extraño, pero es la verdad. Comenzamos identificando lo que busca el lector y luego producimos nuestro contenido. Eso aumenta nuestra relevancia. Piénsalo por un momento. ¿De qué te vale producir contenido que nadie ande buscando? Puede que sea interesantísimo. Inclusive puede que sea importante. Pero si no es relevante, es decir, si nadie lo anda buscando, se va a convertir en uno más de los miles de resultados que ignoramos cuando andamos buscando algo específico en la Internet. ¿A ti te ha pasado? ¿Verdad? ¿A cuántas cosas le pasas por encima porque no tienen nada que ver con lo que andas buscando? Eso se debe a que son irrelevantes. Claro, eso no sucede a menudo. ¿Y sabes por qué? Porque mientras más cosas irrelevantes encontremos, más aumenta nuestra insatisfacción. Y claro, Google y los demás motores de búsqueda no quieren eso porque ahuyenta a sus usuarios. Por eso, en la redacción SEO comenzamos por el final. Empezamos por identificar lo que anda buscando el usuario y luego producimos nuestro contenido de manera que satisfaga esa necesidad. No importa si se trata de una entrada de blog, un podcast o un video. Si no sigue las buenas prácticas de SEO, se va a convertir en ruido adicional en la Internet. ¿Y por qué ruido? Pues porque en el mundo de la comunicación, todo lo que no aporte al mensaje se considera ruido. Si aporta a la comunicación, se considera información. Y si no, se considera ruido. No hay puntos medios. Existen múltiples herramientas que te pueden ayudar a encontrar lo que anda buscando el público. Y las tres principales son gratis. Dos de ellas son provistas por Google y la tercera se llama Answer the Public. La primera se llama Google Suggest y llevas años usándola sin darte cuenta. ¿Has notado
que cuando comienzas a buscar algo en Google te aparece una corta lista de sugerencias en cuanto comienzas a escribir? Esa lista se conoce como Google Suggest y contiene los términos de búsqueda más usados por otras personas al buscar sobre ese tema. Pero hay algo importante que la mayoría de las personas desconocen. Los resultados de tus búsquedas se afectan por lo que hayas buscado anteriormente. Por lo tanto, si quieres que sean más acertados, debes buscar en el modo incógnito. Todos los navegadores, entiéndase Chrome, Safari, Firefox, Edge y los demás, guardan algo que se llama cache, que básicamente es una representación de tus búsquedas más recientes. Esto ayuda a acelerar tus búsquedas, sobre todo cuando regresas a páginas que has visitado recientemente. Tomemos por ejemplo a Facebook. 2.7 billones de personas utilizan Facebook y la visitan diariamente. Claro, mucho de lo que encuentran allí ya lo vieron durante su visita anterior, pero si su navegador no tuviera un cache, tendrían que descargarlo todo cada vez que regresaran. El cache retiene un retrato de la página como lucía la última vez que la visitaste y hace que tu navegador solo descargue lo que haya cambiado, lo nuevo. El problema es que el Google Suggest se afecta con el cache y ahí es que entra el modo incógnito. El modo incógnito impide que tu navegador retenga un historial de tus búsquedas y, más importante aún, que lo retenga en cache. De ese modo, cada vez que utilices Google Suggest va a ser como si nunca hubieras buscado nada. También es importante que sepas que el término incógnito aplica solamente al navegador Chrome. En Firefox, Edge y Safari se le llama private. Por último, si utilizas el motor de búsqueda Google, vas a notar que en el modo incógnito no aparece la familiar ventanilla de búsqueda en el centro de la pantalla. Pero no importa. Escribe tu término en la ventanilla del tope y vas a ver la lista de Google Suggest. Pero hay más. Los términos de búsqueda de Google Suggest aparecen en orden de importancia. Los que aparecen más arriba son los que más ha buscado la gente. Anótalos en una libreta o en una hoja de trabajo. Luego, añade un espacio y la letra A. Vas a ver que aparecen términos nuevos. Haz lo mismo con cada letra del abecedario y anota aquellos que te parezcan importantes. Este tipo de término se conoce como long tail y viene del mundo de las estadísticas. También fue el título de un famoso libro de negocios de Chris Anderson. Se refiere al remanente estadístico que se extiende hasta el infinito luego del pico de una gráfica. En el mundo de la redacción SEO, el long tail es importante porque atrae tráfico evergreen. Eso quiere decir que tu contenido no se va a obsoletizar rápidamente, sino que va a continuar atrayendo tráfico por tiempo indefinido. Una vez tengas tu lista de términos clave, lo próximo va a ser evaluarlo en Google Keyword Planner. Google Keyword Planner es una herramienta diseñada para los anunciantes de AdWords, que es el programa privado de anuncios de Google, y vas a necesitar un nombre de usuario y contraseña de Google para usarlo. Afortunadamente, es gratis y con tener un correo de Gmail ya tienes una cuenta de Google. Una vez llegues a Google Keyword Planner, escribe cada término clave y vas a ver que te da una lista de términos nuevos, algunos de los cuales no necesariamente van a estar en tu lista. También te da 2 columnas adicionales que son importantes. La primera es el promedio de búsquedas mensuales y la segunda es la competencia. Anteriormente nos daba el costo por clic de cada término, pero Google eliminó esa columna hace algún tiempo. De cualquier modo, el objetivo aquí es encontrar términos con el mayor promedio de búsquedas mensuales y la menor competencia. Esos van a ser nuestros términos estrella. Por último, hay una página que visito todas las mañanas religiosamente. Se llama Answer the Public. Answer the Public no es gratis, pero te concede 2 búsquedas gratuitas cada 24 horas. De ahí mis visitas diarias. ¿Y qué hace Answer the Public? Pues nos identifica la fraseología que usa la gente para buscar sobre un término. Y lo hace por país
y por idioma. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque los argentinos, los venezolanos, los mexicanos y los españoles no dicen las cosas de la misma manera. Tampoco los americanos, los ingleses y los australianos. Por eso, todas las mañanas voy a Answer the Public, escribo mis 2 términos clave y guardo los resultados para uso futuro. ¿Y cómo lo guardo? Pues en formato PDF. Uso una extensión para Chrome que se llama Print Friendly en PDF. Hay otra, pero esa es la que uso yo, que me produce una lista organizada alfabéticamente. Luego guardo cada lista en un archivo y lo organizo por país y por idioma. En mi caso, tengo una carpeta para Puerto Rico y otra para los Estados Unidos. Y dentro de la de los Estados Unidos tengo carpetas para español y para inglés. ¿Y por qué tengo una carpeta para español en los Estados Unidos? ¿Acaso los estadounidenses no hablan inglés? Pues sí, pero también hay 41 millones de personas en los Estados Unidos que hablan español y ese en cualquier escenario es un mercado importante. Una vez tengamos nuestra lista de términos clave, ¿para qué nos sirve la redacción SEO? Pues nos sirve para producir contenido que se ajuste perfectamente a lo que anda buscando el usuario. Claro, debo hacer la salvedad de que todo esto funciona mucho mejor cuando estamos dentro de un ambiente de búsqueda. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que de nada nos sirve optimizar para términos de búsqueda si nuestro contenido no va a estar dentro de un buscador. ¿Y cuáles son los buscadores más importantes? Pues algunos ejemplos son Google, YouTube, Amazon, eBay, Pinterest, Bing. Son plataformas en las que escribes un término de búsqueda para encontrar un contenido. De hecho, por si no lo sabes, el motor de búsqueda número 1 del mundo se llama Google y el segundo se llama YouTube. Casi todas las páginas en las que la gente vende algo están diseñadas como motores de búsqueda. Escribes un término clave y encuentras lo que interesas comprar. Entonces, ¿no crees que la redacción SEO debe ser importante para vender allí? ¿Y cómo se usa la redacción SEO? Pues existen pequeñas variantes, pero te voy a enseñar la principal para que luego la ajustes según el motor de búsqueda. Lo primero es el titular. La creación de titulares efectivos es un tema en sí mismo. Libros enteros han sido escritos sobre ese tema y dominarlo con proficiencia toma años. Pero aquí está lo básico. Tu titular debe actuar como un anzuelo. Otros le llaman un gancho. El caso es que debe despertar el interés del lector de suerte que lo lleve a darle clic a nuestra entrada y a leer la primera oración. La primera oración, el titular no debe exceder los 60 caracteres. De hecho, Google prefiere que no exceda los 57. Fíjate bien que dije caracteres, no palabras y no letras. En el mundo de las computadoras, caracteres quiere decir la suma de las letras y los espacios. Pero la cosa no se queda ahí. Preferiblemente, tu término clave debe estar al comienzo del titular. Y encima de eso, tiene que sonar natural. A eso le llaman el aspecto semántico de la redacción. Lo mismo sucede con el cuerpo de tu escrito. La primera oración es sumamente importante porque su función es mantener el interés generado por el titular y motivar al lector para que lea la segunda oración. La segunda debe motivar a que se lea la tercera y así sucesivamente. Esto se conoce como el método Sugarman de redacción comercial. Según los expertos, debes incluir el término clave varias veces a lo largo del texto, muy en particular en algún punto del primer párrafo. También debes usar sinónimos y términos relacionados. Otro aspecto importante es la extensión de tu texto. A Google le gustan los textos largos, preferiblemente entre 1500 y 3000 palabras. Eso no quiere decir que llenes tu escrito de tonterías. Lo que sí quiere decir es que estudies los temas a fondo para producir contenido de peso. También es importante que utilices subtítulos y a lo largo del texto acomodes ciertas cosas en viñetas o puntos de enumeración, lo que en buen español le llaman bullets allá en España, de suerte que nuestro texto no luzca como un bloque completo, sino que luzca en pequeños pedazos. También una técnica es utilizar párrafos cortos
oraciones cortas y palabras cortas. Todo esto va a hacer que nuestro texto no luzca amenazante y va a aumentar la posibilidad de que la gente lo lea. Quizás estés pensando, pero todo esto que está diciendo Mergal se aplica principalmente a material escrito. Pero nada más lejos de la verdad. Si produces un podcast, se aplica exactamente lo mismo. Los podcasters que de verdad saben lo que están haciendo acompañan sus audios con material escrito. A esto se le llama las notas del programa y su función es servir de anzuelo para llevar visitantes a la página del podcast. Claro, no faltará quien te diga que la mayoría de los podcasts se escuchan en los agregadores y la realidad es que tendrían razón, pero la clave para que un podcast crezca y se desarrolle está en que tenga su propio sitio en la internet. Y si ese sitio además tiene una sección de blog, mejor todavía. A esto se le llama desarrollar tu propia plataforma y está explicado en gran detalle en mi libro Desarrolla tu plataforma en terreno firme. Además, con la llegada de la inteligencia artificial y el reconocimiento de voz, los motores de búsqueda se están tornando cada día más inteligentes y son capaces de reconocer lo que se dice en el audio de un podcast. Con el video sucede lo mismo. YouTube sabe lo que sucede al interior de un archivo de video. Pero además, los videos bien hechos incluyen subtítulos que le dicen a YouTube exactamente lo que dice el video minuto a minuto. Al final del día, todo se traduce a texto. Por último, está el titular SEO y la descripción de tu pieza. Ambas cosas son sugerencias que le damos a los motores de búsqueda al publicar nuestro contenido en las distintas plataformas. A menudo el titular es el mismo que utilizamos al comienzo. No tiene que serlo, pero generalmente lo es. Debe contener menos de 60 caracteres y, como dijimos al principio, preferiblemente menos de 57. La descripción debe ceñirse a 160 caracteres. Es un resumen súper breve de lo que contiene tu publicación y debe estar escrita de manera que invite a leer. Tristemente, la mayoría de las veces los motores de búsqueda no usan esta descripción. Lo que hacen es levantar un pedazo de texto cualquiera de nuestra publicación. Pero es importante escribirla por si tenemos la suerte de que la usen. Además, páginas como YouTube sí la usan. Así que si tu escrito es para un video de YouTube, no dejes de redactarla. Finalmente están los tags. La palabra tag no es más que un sinónimo de keyword y se refiere a los términos claves que discutimos al comienzo del video. Hace años que Google dejó de tomar en cuenta los keywords como elemento individual, pero YouTube y otros motores de búsqueda todavía le dan alguna importancia. Como hemos dicho en el caso de Google, los términos clave tienen que estar dentro del texto y de manera natural. En YouTube se le llama tags y todavía los utilizan, a pesar de que el algoritmo cada día les da menos importancia. En YouTube, lo importante es el tiempo que permanezca el usuario viendo tu video y lo que haga una vez termine. Si ve un segundo video, el algoritmo te va a favorecer. Si termina y se va, te va a favorecer un poquito menos. Y si apenas ve unos segundos al comienzo, tu video se va a hundir. En otros motores de búsqueda, los términos clave varían en importancia como elementos separados. Lo cierto es que la tendencia es hacia la integración en el contenido de manera natural. Para terminar, habrás notado que la redacción SEO tiene muchas piezas que se mueven. Encima de eso, muchas personas pasan trabajo al escribir sencillamente porque carecen del vocabulario, la habilidad, la destreza o la técnica que se requiere para hacerlo correctamente. Algunas de esas características se nace con ellas y otras se aprenden. Y déjame aprovechar para insertar aquí que la habilidad para escribir este tipo de contenido no tiene nada que ver con que sepas escribir poesía, cuentos o novelas enteras. Son mundos totalmente separados. Por eso escribí Redacción Eficaz, un libro en el que te enseño a escribir texto que funciona. Quiero hacer claro que Redacción Eficaz no fue creado específicamente para la Internet, pero las destrezas que te va a inculcar te van a ayudar enormemente para el medio que sea.